Hola amigos de Entre Tejas, bienvenidos a este programa de Entre Tejas TV. Uno de los intereses de Entre Tejas, a través de sus publicaciones, de los libros que tenemos en nuestro catálogo de editorial Entre Tejas, a través de la revista que publicamos, la revista Entre Tejas, ya está por salir el 6º número, y por supuesto a través de Entre Tejas TV es el poner en diálogo a los distintos actores de la realidad chiapaneca, de la academia, de la economía, del turismo, y en esta ocasión pues vamos a tener oportunidad de charlar con un sector muy importante de la realidad de la vida diaria chiapaneca, como la es la de los empresarios. Por eso precisamente invitamos a 3 destacados empresarios chiapanecos. Ellos son María Cristina Fernández Recendis, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Marketing Digital por ESDEN Business School Madrid. Es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, capítulo San Cristóbal de las Casas, y propietaria del primer Hotel Boutique en Tuxtla Gutiérrez. También estará con nosotros Horacio Esponda Cali Mayor. Él es un empresario originario del Valle de Cintalapa, es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chiapas, con un MBA por el eGate ITESM, especialidad en Estrategia Corporativa y Ventaja Competitiva en el Tecnológico de Monterrey también. Obtuvo la beca Líderes del Mañana por el Instituto Tecnológico, Premio Difusión Cultural por el Tecnológico en el 95, Premio Programa Emprendedor, Campus Chiapas del Tecnológico de Monterrey, y ha elaborado en temas comerciales y de riesgo. Emprende con su esposa Paisajismo y Riesgos, Greenbox, SPR de RL de CB, que es una empresa dedicada a la sustentabilidad, cuidado del agua, paisajismo y riesgos. Es presidente del grupo estudiantil Club Exporta en el Tecnológico Campus Chiapas, consejero de incubadora de empresas de la Unicach, mentor de la aceleradora de negocios Endeavor, miembro de Coparmex y además participa en el Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez en la Comisión de Gobierno Transparente y Ecología. Participa apoyando la conservación de la Reserva Ecológica del Triunfo en Chiapas. Es expresidente de Exatec Chiapas, actualmente vicepresidente de Vertebración Social de Coparmex Chiapas, visor de Alternativas por México. Ciudadanamente ha colaborado con el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y ha sido convocante del colectivo ciudadano de Juan Crispín. Nuestro otro invitado, Enoc Gutiérrez Cruz, estudió la carrera de Administración de Empresas y la maestría en Ciencias de la Administración en el Tecnológico de Monterrey. En el 2004 obtuvo el título de Máster en Liderazgo Estratégico por la Universidad San Pablo, CEU de Madrid, España, siendo becario de la Fundación Carolina. Terminó el doctorado en Administración en 2011. Se ha dedicado a la iniciativa privada, la docencia en el Tecnológico de Monterrey y en el Instituto de Administración Pública Chiapas a nivel maestría. Consultor CIMAPRO de la Organización Internacional del Trabajo. Ha participado en diversos organismos intermedios como consejero, dentro de los que destacan Cámara de Comercio de Tuxtla, Central de Fomento Agropecuario de Chiapas, Plan Tuxtlán 2020, Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, Centro Ecológico Don Ventura, Asociación Civil. De marzo de 2016 a marzo de 2019 fue presidente de Coparmex Chiapas. En el servicio público ha sido miembro del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez y director del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología. Así que, pues bienvenidos, señores empresarios, qué gusto tenerlos en Entre Tejas en esta ocasión. La invitación que hayan aceptado. Si les parece bien, vamos a decirle a nuestra audiencia qué es un empresario, qué representan los empresarios en Chiapas, porque muchas veces tenemos la idea
de que un empresario es un señor con 14 empresas. No sé, Horacio, si fueras tan amable de empezar. Sí, muchas gracias. Pues bueno, un empresario pues es cualquier persona que está pues comercializando, transformando, vendiendo. O sea, obviamente todo depende un poquito qué tan formal lo esté haciendo, que ese es un tema importante. Hay distintas clasificaciones, podemos tener empresarios agrícolas, empresarios en los temas de servicios, o que transforman, o que hacen, o que tienen producción. Chiapas normalmente tiene una vocación pues turística y agrícola, pero también supongamos la persona que está vendiendo en el mercado es un empresario. Obviamente la persona que comercializa sus galletas. Otra cosa es cómo esa persona se integra en el tema económico y se formaliza. Uno de los temas que tenemos como gran oportunidad en el estado de Chiapas es que más del 70% de la población económicamente activa está en la informalidad. Y eso es un reto importante que se tiene. Eso, gracias, Horacio, eso significa que está muy reducida la aportación de este sector del 70% de empresarios en Chiapas. Disminuye mucho su aportación a la economía formal del Estado. Enoch. El tener un nivel tan alto de informalidad laboral es un problema muy importante, porque no contribuyen, ese sector no contribuye a las finanzas públicas del Estado. Es decir, no hay una contribución directamente proporcional a los gastos que tiene que tener un Estado para dar servicios públicos. Entonces sí es importante que vayamos tanto en la informalidad, pero en la formalidad, pero tiene que ser fundamentalmente tomando en consideración las condiciones en las que el empresariado está trabajando, ¿no? En una época de crisis como la actual, en informalidad, la formalidad es un objeto secundario. Lo que hoy nos interesa es que esas empresas, por más pequeñas que sean, estén vivas, porque finalmente es lo que va a reactivar el estado de Chiapas. Claro. Es Claro. correcto. De hecho, uno de los temas importantes es la cantidad de personas afiliadas al Seguro Social, por ejemplo, porque los empresarios pues damos de alta, y tuvimos, por ejemplo, un decrecimiento importante en números de agosto. Veníamos de niveles de 300,000 personas. Ahorita actualmente estamos en niveles de 200,000 personas, y al final de cuentas ha habido un periodo antes de esta situación de la pandemia del COVID para ser empresario, y después un poco del COVID, en el sentido de ver las oportunidades que pueden haber. Claro, gracias. María Cristina, sabemos que perteneces a una asociación de empresarias, capítulo, eres la presidenta en San Cristóbal. Digo, eso me llama mucho más la atención porque hemos estado mal acostumbrados a pensar en un empresariado representado por varones. Y la verdad, encontrarse de pronto con una asociación que existe en Chiapas de empresarias mujeres, pues es sensacional. ¿Qué representa en tu caso esto? ¿Es una oportunidad? ¿El desarrollo empresarial en tu caso ha sido más complicado por ese tema de género? No, fíjate que yo creo que eso es un mito, que en Chiapas, principalmente en San Cristóbal de las Casas, hay muchas mujeres que han tenido un desarrollo profesional, y no solo profesional, sino también empezando como emprendedoras. Muchas de ellas que hacían pan, por ejemplo, se convirtieron en las mejores panaderías de San Cristóbal de las Casas, que surten a todo Chiapas. Muchas de ellas que empezaron con una mesita afuera y una fondita se convirtieron en grandes hoteleras. Entonces hay un fenómeno muy interesante de cómo la mujer, por falta de oportunidades justamente en nuestro estado, ha ido incursionando en la vida productiva del estado, y son grandes empresarias al día de hoy, que muchas de ellas tienen 2 o 3 hoteles, que están sufriendo mucho, como en todo el mundo, las consecuencias económicas de la pandemia, y que tienen mucho que expresar en relación a cómo están sobreviviendo. Algunas están, ayer que hacía un sondeo, están cerradas desde el 14 de marzo
y no pueden abrir. Algunas ya se reactivaron, como Casa Santa Lucía, por ejemplo, que ya reaperturó su hotel, pero con muy baja demanda. Entonces, sosteniendo una planta laboral, sosteniendo gastos fijos para ver qué sucede, ¿no? Hay gente que está viajando, hay gente que no está viajando, no hay ningún acercamiento de ninguna autoridad para decir cómo le vamos a hacer, ni de la presidenta municipal, por ejemplo, de San Cristóbal de las Casas, para ver de qué manera están sufriendo las consecuencias de este virus, y no hay ningún acercamiento para ningún incentivo, para ninguna exención fiscal. Estaba leyendo yo ayer en lo que están haciendo otros países. A mí siempre me gusta como partir de lo global a lo particular y trasladar lo que yo puedo, lo que aprendo de lo que están haciendo bien en otros lugares que ya pasaron la pandemia, en mi entorno particular y como presidenta de Amexmex, a Capítulo San Cristóbal, que además es una asociación que cuenta con 6,000 empresarios alrededor de todo México, no solo es de San Cristóbal de las Casas. Yo creo que hay oportunidades, sí hay oportunidades en la medida en que nos dediquemos a promover nosotros el comercio local, a los chiapanecos viajar por Chiapas, es decir, en el corto plazo no vamos a poder viajar, somos turísticos inminentemente y no vamos a poder viajar pues muy lejos, ¿no? Fuera de México, los que puedan, dentro de México, algunos no, algunos sí por miedo, pero lo más importante es reactivar la economía del sector turístico entre nosotros los chiapanecos, es decir, ir al Chiflón, a las cascadas del Chiflón, ir a los lagos de Montebello, pero también necesitamos seguridad, y esta seguridad tienen que decir las autoridades correspondientes dentro de un plan. Si yo quiero ir a las cabañas de Lagos de Montebello, bueno, tienen que promover las cabañas y tienen que decirme si ya hay un protocolo de seguridad y de higiene y de todo lo que se tiene que llevar a cabo para sentirte seguro en un lugar. Yo veo que en Italia, por ejemplo, la gente está viajando a Capri, a Ibiza y todos se toman fotos espectaculares y todo, pero dentro de los restaurantes y los hoteles dan ese margen, dan ese mensaje de seguridad, de que tú vas a viajar seguro, de que hay siempre un margen de riesgo, pero que están llevando a cabo todos los protocolos necesarios, acompañados de las instituciones pertinentes. Porque yo puedo decir, yo María tengo un hotel en Tuxtla, instalo los protocolos que yo creo, ¿verdad? Pero no hay realmente una instancia regulatoria que me diga, sí, María está apta para abrir al público con todos sus protocolos de seguridad y la gente no va a correr un riesgo. Y ese mensaje, cuando tú lo das, genera confianza y sucede lo que está pasando en otros lugares, que están en semáforos, no están realmente en desescalada total, porque sabemos que el virus no ha desaparecido. Creo que Nueva Zelanda es el único que lleva 100 días sin ningún contagiado, ¿no? Pero bueno, estamos, digamos, en desescalada. Hace ratito hablaba con alguien del ISSSTE y me está diciendo que los casos que se reportan han decrecido en un 30%, lo cual me parece una buena noticia. También en los sondeos que tú haces entre amigas, y por ejemplo, unas amigas que tengo de chats de que están en grupos de 1,000 oraciones en todo Chiapas, dicen que ahora ya son menos, o sea, oren ya no es tanto como al principio, no oren por fulano, por mengano, también cuando vemos las solicitudes de tanques de oxígeno ha bajado. Entonces, yo sí creo que realmente estamos en desescalada. Hay que aprovechar este momento, que acercarnos a las instancias correspondientes y decirnos qué sigue, porque todos estamos realmente, los empresarios, sin rumbo, sin saber qué hacer, sin apoyo, solos en este barco a la deriva, ¿no? En otros países se han reactivado económicamente muy rápido, pero cuentan con el apoyo, con incentivos, les quitaron impuestos, por ejemplo, los hoteleros a los restaurantes sobre los alcoholes, sobre bebidas no alcohólicas, sobre el impuesto a los hoteleros, muchos incentivos que se está dejando de lado al empresariado. Cuando tú decías al principio algo muy importante, el empresario, la principal función del empresario es generar empleos, ¿no? Porque a partir de eso, si tú generas empleos y tienes empleados a los que les pagas mensualmente, fluye la economía, porque ellos pues también van a gastar a su vez, y es una cadena productiva, ¿no? Entonces yo creo que eso está faltando. Hay mujeres empresarias con muchos ánimos de seguir adelante, pero muy decepcionadas porque no hay realmente un apoyo cercano, asesoría. Nos ha faltado como en estos tiempos de crisis, solamente hay como un reporte diario, reporteros de cifras, ¿no?
cuántos van muriendo, cuántos van contagiados y párale de contar. No hay ni siquiera un plan que diga, oigan, implementamos este plan de salud y está funcionando, está decreciendo, o por ejemplo, ni siquiera una campaña para el uso de cubrebocas, vaya, empezando desde ahí para disminuir los contagios en todo el país. Y me parece esto como ¿cómo se llama? Como ridículo en medio de una crisis sanitaria, que no existan campañas ni que los medios de comunicación estén alineados diciendo qué cosa hay que hacer para frenar los contagios, porque nos vamos a pique todos, entre los contagios siguen y los decesos siguen, la gente no va a salir, no va a comprar, no va a fluir absolutamente nada. Sé de muchas amigas que están sacando a sus hijos de las escuelas privadas para decir, definitivamente si no estudian, me importa un bledo, aunque tengan que repetir, porque no voy a pagar yo una clase por Zoom. Me decía una amiga ayer, definitivamente si mi hijo va en universidad y tiene laboratorios, ¿cómo van a, o sea, su clase es presencial, es esencial para su carrera? Entonces prefiero sacarlo este semestre, porque le estaban diciendo que metiera materias de relleno o materias por laboratorios en Zoom. Entonces hay muchas cosas que no van a funcionar bien y que la gente por la crisis económica está tomando medidas serias sobre su economía personal y sobre sus negocios. Cierro definitivamente, lo que significa que estos 10, 20, 30 empleados no van a regresar, ¿no? O me aguanto tantito, o qué hago, privilegio primero mi economía familiar. Estamos como en una incertidumbre y lo peor de todo es que de las autoridades que están ahí, el sector turismo, sector salud, no hay ningún mensaje claro ni para los empresarios ni para la población en general sobre qué hacer. Ok, gracias. Gracias. Perdón, Sí, adelante, Horacio. yo quisiera agregar, si ponemos un poquito de dónde venimos, o sea, pensemos un poco cómo venía Chiapas al cierre del cuarto trimestre. Venía de una pérdida básicamente en su crecimiento económico del -2%, o sea, no veníamos precisamente en un momento de pujanza como tal. Si nos revisamos ahorita después del tema del COVID, seguimos trayendo pérdida. El estado de Chiapas ha traído pérdidas importantes en los últimos cuatrimestres desde hace prácticamente 3 sexenios. Y al final de cuentas, yo creo que ha sido mucho porque no ha habido un gasto correctamente ejercido. O sea, creo que ha habido una desintegración, una total desasociación de cómo se debe de gastar y cómo sumar entre el empresariado, entre el gobierno y entre las personas una de hacia dónde tendríamos que ir. Básicamente Chiapas pues produce temas agrícolas, pero pues es plátano, es mango, es café, es cacao, algo de hortalizas, pero prácticamente son los mismos productos que al final de cuentas se tienen en lo que es la producción. No hemos diversificado en otros productos que al final de cuentas nos pudieran ayudar a mejorar. Horacio, ¿eso significa que no ha habido un plan estratégico de desarrollo económico, de impulsar a las agroindustrias y a todo lo que podría dar riqueza al estado de Chiapas? Porque después de la intervención de María Cristina, yo te iba a preguntar justamente, ¿qué pasa con un sector que ha sido antes de la pandemia satanizado, ¿no? En primera instancia a nivel social? Nuestro estado tiene muchos problemas sociales, económicos, y de alguna manera eso es lo que ocupa principalmente a los gobiernos. No hay el apoyo suficiente, por ejemplo, para el empresariado y tener este plan de desarrollo económico, pero además en la actualidad vivimos en medio de un gobierno que acusa a los empresarios en muchos niveles de ser los responsables de esta gran crisis, pero además la dependencia económica del mayor porcentaje de quienes vivimos en Chiapas, pues dependemos de los 3 niveles de gobierno y de los salarios. Realmente no hay un impulso a la economía a través de la empresa. ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que, bueno, podemos pensarlo como si fuera una crisis o como si fuera una oportunidad. O sea, sí observo que no hay una integración correctamente justamente entre la estrategia del gasto, porque es importante entender en qué se va a gastar.
Por ejemplo, si tú me preguntas, en el estado de Chiapas es importante trabajar o empezar a fortalecer la cuestión del desarrollo a través de la construcción de distintos proyectos que, por ejemplo, generan flujo en la economía. La otra cuestión importante es la parte agroindustrial. Ahora, si yo me voy a la parte agroindustrial, yo te podría decir, tú observas en el tema del campo que hay gente que tiene tierra, que tiene campo, que tiene, dijéramos, propiedades, pero no están integrados como empresarios, o sea, no están constituidos como una sociedad de producción rural, tienen problemas para acceder a financiamientos, porque el financiamiento que encuentran lo encuentran a tasas muy altas. Existen las instancias financieras rural, etcétera, pero no hay como un clúster de decir, bueno, esta parte, por ejemplo, en los altos que se están trabajando en el tema de flores, por ejemplo, la zona indígena, o inclusive, por ejemplo, la producción de limón o la producción precisamente para poder exportar justamente distintos productos. O sea, no hay como un acercamiento y un planteamiento. Nosotros, por ejemplo, digo, pertenecemos a la Coparmex en Chiapas y hemos tenido y tenemos un plan estratégico precisamente para hacer no nada más quejas, sino también propuestas en sentidos de seguridad, de educación, de generación de valor precisamente para lo que son los empresarios en el estado de Chiapas. Y básicamente creo que es importante, sobre todo, asegurar la parte del empleo y también trabajar en la parte de innovación. Es crítico que como empresario pues entiendas que el mundo está cambiando y nos tenemos que adaptar de una manera diferente para poder hacer las cosas. No sé, Enoch, si quieras comentar algo. Sí, sí, adelante, Enoch. Sí, me gustaría comentar referente a la pregunta de Luis Armando de si tenemos un plan estratégico. El plan estratégico se hizo hace 20 años, en el 2000, y se llamó Chiapas 2020, donde se establecieron los motores de desarrollo que tenía que hacerse énfasis en el impulso de las actividades económicas para Chiapas. Pero nos hemos pasado tanto tiempo con los gobiernos tratándolos de convencer que eso es realmente lo que tenemos que hacer y eso es lo que, esas actividades económicas son las que se tienen que impulsar, se tienen que apoyar. Pero los gobiernos no nos... Entonces, lo que debemos de hacer ya es ya asumir que no vamos a contar con un apoyo por parte del gobierno, ¿sí? Que vamos a necesitar estar unidos, estar comunicados, estar actualizados en lo que queremos hacer por nuestro Estado. Y lo que queremos hacer con nuestro Estado, básicamente, en el corto plazo, una reactivación económica. ¿Cómo? Pues fundamentalmente reactivando el consumo local. Yo ayer veía el programa anterior, revisaste a los secretarios de San Cristóbal que se quejaban que no llegan los turistas, pero no voltean a ver a Tula. San Cristóbal en gran medida vive los de semana por el consumo de los tuxtlecos, de los de Villaflores, de toda Jalapa, incluso de Villahermosa, que llegamos a consumir a San Cristóbal. ¿Sí? Tímidamente están pensando en Guatemala, ¿sí? Pero ellos piensan que que la reactivación se va a dar con el turismo tiene la Ciudad de México, de Tijuana, Guadalajara, de Monterrey, de donde hay conexiones vía aérea. No va a ocurrir en el primer tiempo. Necesitamos estar nosotros unidos y consumirnos nosotros localmente. En la medida en que fortalezcamos nuestro consumo interno, en esa medida a ir generando pues, la mínima por la cual hacer el desarrollo económico posterior. Y otra de las cosas que hay y que está diagnosticado, que está puesto, es seguir del estudio de la Universidad de Harvard que hizo Ricardo Hausmann hace 5 años. Hay que aumentar la competitividad económica. No podemos seguir teniendo solo 7 productos agrícolas que representan el 90% del valor de las exportaciones de Chiapas. Necesitamos inducir conocimiento tácito para que los chiapanecos aprendamos a hacer cosas diferentes y o más sofisticadas a partir de lo que ya hacemos. Nuestro interés es avanzar. En el sector turístico, obviamente, otro de los asuntos, otro de las industrias que va a generar un mayor crecimiento económico a corto plazo es la industria de la construcción.
La industria de la construcción genera todas las semanas una derrama económica que genera revolvencia Ya no te escuchamos. Sí, tuvimos un problemita en la señal. Pero también necesitamos que gente sea generada aparte. ¿Sí? Entonces, hay que exigirle al gobierno del estado que le compre los chiapanecos, ¿sí? Que no le compre los tabasqueños, ¿sí? No es por consigna el que, como se deben de hacer las compras y las contrataciones de obra pública en este estado. O sea, no porque alguien que nació en Tapachula esté muy cercano al gobernador de Chiapas, por esa razón se tenga que contratar a los empresarios tabasqueños. Los empresarios en Chiapas necesitamos el gasto gubernamental bien aplicado, con cero corrupción, y que finalmente también el sistema local anticorrupción funcione como tal, no que sea una simulación como hasta ahora puede haber sido. Claro, qué interesante. Perdón. Sí, vamos a una pausa y regresamos en un momentito. En la sección anterior nos comentaba Gutiérrez el hecho de que hay cierta problemática dentro del diálogo gobierno, empresarios y sociedad, y que existe ya un proyecto que se inició, el de Chiapas 2020, que no se ha respetado, que no han sido adecuadamente invertidos los recursos del Estado para el desarrollo del mismo. Y bueno, uno se pone a pensar qué pasa en Chiapas. Somos realmente un islote en que aquí no existe estafa maestra, en que aquí no existe revisión de cuentas anteriores, transparencia, y lo que sabemos todos, que uno de los grandes detonantes de la economía es la industria de la construcción. Pero si esas empresas que reciben los contratos son de los mismos políticos, pues estamos destinados al fracaso económico para el Estado. ¿Tienes algo más que opinar, Horacio, en este sentido? Sí, claro que sí. Digo, coincido con la posición de Enoch en el sentido de que tenemos que estar unidos como sociedad civil, como empresarios precisamente, y resolviendo los temas que directamente nos están impactando. Creo que podemos hacer sinergias con otros estados, con otros empresarios, con otros países, inclusive para poder de alguna manera pues estar generando riqueza, porque el empresario lo que genera es riqueza a través de la generación de empleos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta prepararnos precisamente. Ahorita hay mucha oportunidad de tener información, tenemos bien ver precisamente a través del internet, ver un poco las tendencias, qué es lo que está ocurriendo. Y obviamente, pues, ante el COVID-19, pues tenemos que reinventarnos. Creo que esa tiene que ser, podemos ver o todo negro, precisamente, o de alguna manera poder replantear justamente la estrategia que tengas como empresario. Yo tengo una empresa, por ejemplo, que se dedica al tema de áreas verdes, riegos, etcétera. ¿Y qué hemos hecho a través del COVID-19? Pues implementamos justamente ofertas de valor para el cliente, para primero no tener que tener cercanía con los colaboradores, pero también para poder justamente trabajar en huertos urbanos, para que la gente produzca. Instalamos ya un primer gallinero precisamente para que la gente pues produzca sus huevos, porque el huevo se fue a 100 pesos prácticamente en el mercado al inicio de la pandemia. Y entonces vas empezando a abrir justamente oportunidades en donde la gente precisamente pues está reinventando. También estamos participando, digo, yo me tocó participar en el Consejo Consultivo Ciudadano de Tuxtla Gutiérrez. Esto es parte de la sociedad civil,
una de las cosas que nosotros en Tuxtla Gutiérrez incitamos al presidente municipal, Coparmex también participa, hay 20 asociaciones y 20 consejeros ciudadanos, yo soy consejero ciudadano, a que Tuxtla Gutiérrez pusiera obligatorio el cubrebocas. Y esto lo logramos pues, con la presión de la sociedad civil. Entonces, sí te das cuenta que la sociedad civil precisamente empieza como a participar, empieza a despertar y empieza más que a quejarse, a proponer. Obviamente tenemos que unirnos justamente los empresarios de San Cristóbal, de Tuxtla, de la costa, o la sociedad civil que está trabajando en distintas causas para que podamos generar un mejor Chiapas. Claro. Yo retomo algo que dijo don Enoc Gutiérrez hace rato que me pareció sensacional, es decir, este proceso de desglobalización en el sentido económico, es decir, consumir lo que nuestro mismo estado produce. A mí me tocó ver el impacto que tuvieron, por ejemplo, las grandes cadenas de abarrotes, no voy a mencionar nombres, pero esas transnacionales, que como efecto tuvieron el que cerraran las pequeñas tiendas de la esquina, los pequeños abarrotes, y concentraron todo el mercado para sí. Y mi idea era, todo lo que haya de quincena, de gasto, pues se va a dejar a esas tiendotas y se va al extranjero y no se queda aquí, ¿no? Yo creo que esta es una gran posibilidad para la economía doméstica, para turismo, para consumo, para agroalimentos. Eso me pareció sensacional. ¿Qué más podría hacerse en ese sentido, Enoc? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, desde el generar lo que hemos propuesto desde hace 3 años, por ejemplo, un distintivo de cocina kilómetro cero, como le llaman los españoles, en donde se certifican los productos que se elaboran para los platillos del menú, que están producidos a cierto kilómetro a la redonda de donde está el restaurante. De esta manera aseguras tú que el consumo sea local, y por el otro lado le das un valor, porque el visitante va a valorar precisamente que se produjo ese producto en una plantación o en una granja con ciertas características y que se encuentra localmente. Entonces hay una serie de acciones que se pueden hacer. Otra de las cosas que hemos impulsado es, para aumentar la complejidad económica del turismo, es impulsar la economía naranja. Es precisamente cuando platicamos la vez pasada y me dijiste qué cosa era lo que te dedicas y yo te dije eres un empresario y tú no te identificabas como tal, tenemos que decirle a esa gente que está en el sector de la economía naranja, que son los historiadores, los antropólogos, los editores como tú, los arqueólogos, los etnógrafos, ellos pueden producir riqueza también. Y toda esa riqueza se puede conducir hacia hacer una experiencia del visitante mucho más atractiva, que nos va a diferenciar de lo que está ofreciendo los otros estados de la República. O sea, también tenemos que partir de un diagnóstico situacional de nuestra realidad como tal. Nosotros hemos vivido en Chiapas con una serie de mentiras, yo así lo identifico, en cuanto a la competitividad de nosotros como sector turístico. Nos dicen, el cañón del Sumidero es el único cañón que hay en el mundo. No es cierto, en China, en el Río Amarillo, hay un cañón exactamente igual, que tú ves las fotos en internet y dices, te confundes, ¿será el cañón del Sumidero o será otro cañón? ¿No? Dicen, es que los ríos azules de la selva de Chiapas, bueno, en la Huasteca Potosina hay ríos azules. A tiro de piedra en Europa, en Eslovenia, hay ríos azules y no tan contaminados como los que tenemos aquí. Entonces, tampoco somos la última, como dice Rómulo Ferrera, no somos la última Coca-Cola en el desierto. O sea, asumamos que competitivamente, ¿cuál es nuestra posición? Por ejemplo, dicen, es que Ciudad Colonial San Cristóbal. Y revisamos cuáles son los edificios coloniales de San Cristóbal y no son más de 5. Todos los demás es siglo XVIII, XIX, la mayoría. Entonces, no compite con un Zacatecas, con un Aguascalientes. Entonces, con un Puebla, por ejemplo. No somos una ciudad colonial, que es fabuloso San Cristóbal y que lo queremos y que nos gusta,
Eso es otra cosa, pero porque la complejidad de la oferta gastronómica, hotelera y de experiencia etnográfica lo hace diferente, pero no porque es una ciudad colonial, ¿sí? De la misma manera, dicen, es que San Cristóbal es la joya de la corona. La única joya de la corona que hay en Chiapas, desde mi perspectiva, es Palenque, porque Palenque es irrepetible, no hay en otro lugar. Es Bonampak, porque los murales de Bonampak no están en ninguna otra ciudad maya. Entonces, lo que tenemos que hacer es revalorar y reposicionar desde esa perspectiva lo que vamos a vender desde el punto de vista del sector turístico. Claro. María Cristina, ¿y por qué no se vende así? ¿Por qué no se hace ese análisis? ¿Por qué no se agrupa el sector empresarial turístico para aprovechar el potencial que tenemos sin las mentiras con que nos hemos autoengañado, como decía Enoch, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta en realidad? Yo te lo Yo pregunto. creo que hemos sido como sociedad mexicana en general muy individualistas. No sabemos trabajar en equipo y creo que nos falta organizarnos y creer en nosotros mismos. Generalmente siempre estamos copiando lo que hace el otro y no tratando de innovar ni impulsar lo que hace el otro. Yo ahorita con esto de la pandemia veo áreas de oportunidad en Chiapas muy importantes. He visto cómo mexicanos que se quedaron, que tenían un área, por ejemplo, contable, ¿no? Un despacho contable y ahorita no tienen ingresos por contabilidad y lo que están haciendo es abrir plataformas de e-commerce y lo que venden son productos chiapanecos que vienen y encargan o por encargo hacen envíos y entonces mucha gente de otros estados, hablando de México y también de otros países, está potencializando lo que nosotros hacemos bien, ¿no? Está detectando cuáles son nuestras fortalezas en cuanto a productos locales, hablando de este otro sector, de artesanía, de café, por ejemplo, de destilados, por ejemplo, el Posh. Hay otros destilados de agave que pudieran tener un potencial enorme, no solamente en México, sino todos los destilados de agave a nivel mundial están teniendo una moda y un auge tremendo. Y este retorno al origen también, ¿no? La gente quiere ahora impulsar a México por la situación en la que vivimos, entonces esa es un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me interesa en vez de comprarle a Sara Home un tapetito para poner en la comida, me gusta, ¿no? Poner un tapetito que está hecho artesanal y están reimpulsando, y eso lo estaba haciendo también Barcelona y otros países del primer mundo, diciendo, ¿saben qué? Las cosas en serie pues no están tan padres. Lo bonito es el textil, ¿no? Lo que yo pueda. Por ejemplo, este es un collar de cara larga que es una mexicana que hace con puras fibras naturales y tiene mecate y tiene... entonces, estar impulsando lo que hacemos nosotros y lo que hacemos bien y estar moviendo de manera local los productos de todo México. Entonces, encontrar en Chiapas, hacer, como tú dices, alianzas, creo que se puede hacer a través de la Casa de Artesanías, a través de, y la ciudadanía. Yo creo que es lo que ha faltado, que la ciudadanía tiene poco involucramiento en las instituciones, entonces actuamos por separado y no hay una organización como la hay en Oaxaca, por ejemplo. Oaxaca, es cierto, ha tenido, yo creo que ahora estamos, no sé, no me dejará mentir, creo que estamos en niveles de pobreza y en niveles de rendimientos económicos por debajo de Oaxaca, cuando Oaxaca antes estaba por debajo de nosotros, que somos los estados, digamos, con más problemas, ¿no? De todo el país. Entonces, ellos están organizando muy bien desde la parte ambiental, están haciendo proyectos importantes, desde la parte del arte, que es lo que decía Enoch, la economía naranja la están impulsando de una manera súper efectiva, están promoviendo su arte no solamente a nivel nacional, sino el que hacía, por ejemplo, la silografía y que la vendía para enmarcar en un cuadro, una silografía hermosa de un arte divino, están ellos promoviendo, en vez de comprar cosas, no sé, un cuadro en Liverpool o cosas seriadas, ¿por qué no compras arte? Tener una pieza de arte es importante, se promueve la economía naranja, él a su vez da más empleos y además genera esta cultura que se perpetúa a través del tiempo, de técnicas que se han ido perdiendo y que finalmente forman lo más valioso de nuestros pueblos, que son Chiapas y Oaxaca.
Acá, por ejemplo, en San Cristóbal hay bordados impresionantes ancestrales que se estaban perdiendo. Entonces vino una chava de Ciudad de México que es diseñadora gráfica y rescata todos los bordados y hace una industria importante del textil, apoya a las artesanas, pero sí me entiendes, es gente que viene de fuera, que está volteando a ver esas potencialidades, gente de fuera que está comprando café y está metiendo, por ejemplo, ahorita en Monterrey, en las cafeterías, las pocas que están abiertas, o en las oficinas, las pocas que están abiertas, o el comercio, por ejemplo, que se da también entre grupos de WhatsApp. Hablaban del comercio informal, es de una cuestión de análisis importantísima y vital ver que hay un comercio informal digital alterno, ¿no? Que la gente está utilizando. Yo tengo amigas y a todas les compro, que la crema reductora, que el aceite no sé qué, que el mostachón, que el pay de queso, que no sé qué. ¿Por qué? Porque yo sé que de alguna manera ellas están necesitando. Y si todos los vemos de esa forma, ¿no? Es cierto, eso no está regularizado, pero la situación económica no está dando ahorita para pensar en poner un negocio, ¿cómo se llama? Estable, un negocio localizado, Formal. pagar impuestos, pagar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Está viendo en corto cómo salir adelante, ¿no? Y yo creo que hay un área de oportunidad en las plataformas digitales muy importante. Hay que meterse al rollo de lo digital, a meterse al rollo del e-commerce. No sabemos, esto nos está preparando para un futuro. No sabemos qué virus más vengan, ¿no? Si la cuestión en teorías de la conspiración es despoblar, pues todavía no han llegado a la meta, es clarísimo. Somos demasiada gente en el mundo y el bicho somos nosotros, el que estamos provocando el daño. Y bueno, entonces yo creo que los que piensan o los que tienen alguna afinidad con estas teorías dicen de que seamos nadie en el planeta Tierra, pues que seamos unos pocos, conscientes, a lo mejor no conscientes, ¿verdad? Pero la cuestión es que todo está emigrando hacia plataformas tecnológicas, las clases, la manera de comunicarnos. Esto es un ejemplo, ¿no? Mi mamá dice, yo ya los quiero abrazar, pero doy gracias a esta tecnología que puedo verlos. Antes no podría ni verlos si hubiera una situación como esta. Entonces, hay que meterse al rollo de las tecnologías, hay que migrar los formatos de lo que hacemos de una manera ya sin contacto, tal vez con tu cliente directo. Puedes tener contacto a través de un email, a través de un envío, a través de... Yo he recibido cosas que he comprado de artesanías mexicanas y bueno, traen ahí un mensaje muy bonito de gracias por motivarnos. Eso es lo que debemos hacer entre chiapanecos. Y yo compro, por ejemplo, posh de cacao, que me encanta un posh de cacao, te los recomiendo, se llama Posh María, algo así está en Instagram, que lo metes al refri, es un posh de cacao delicioso. Entonces me mandan una tarjetita diciendo gracias María por impulsar el comercio local, me motiva a comprar más cosas chiapanecas y a promoverlas en mis redes sociales para que los demás, entonces yo creo que esa es la manera, utilizar lo que tenemos, lo que hay, es tecnología, son las redes sociales, es e-commerce, ok, échale, aprende a utilizar una e-commerce, si tenías una tienda local y no puedes vender ahorita tus productos en físico, mételos a la e-commerce, es muy fácil, es muy barato, y empieza a vender, empieza a promover lo que tú tenías en un espacio físico para que no se te quede en stock rezagado, pero pues hay que movernos, hay que hacer algo, ¿no? Claro. Mientras se reactiva, mientras tomamos la decisión si abrimos, si permanecemos cerrados, porque hay gente que le está yendo muy bien con la cuestión del e-commerce y dice, pues ¿para qué pago gastos fijos? Por ejemplo, el sector educativo, lo que decíamos hace rato, ¿no? Las escuelas no están cubriendo gastos fijos de agua, de luz, a lo mejor la nómina la recortaron, no sabemos. Sin embargo, la colegiatura tiene que ir sin un descuento y todavía con interés moratorio si te retrasas. Entonces yo creo que hay sectores que están más afectados que otros, que los sectores menos afectados de alguna manera están moviendo todo lo demás, que es el sector del entretenimiento. Si tú tenías, por ejemplo, un negocio que era de barqueo, de spinning o cosas de ese tipo, hay gente que está vendiendo sus clases virtuales de spinning y te vale la clase de spinning diario o la clase de yoga junto con tu paquete alimenticio. Si yo tenía una joyería física y no puedo, hago un shoot muy padre, hermoso con las piezas que tengo y no tengo ese stock ahí estancado y las empiezo a mover. Envíos, necesitas envíos. Yo he visto que toda esta cuestión de la mensajería se ha agilizado de una manera tal. He recibido, ¿cómo se llama? Cosas que vienen de Italia, algo así, en 3 días, ¿no? De empresas muy grandes que no quieren perder el contacto con el cliente, que también son muy habilidosos ellos
para no prometer lo que no van a cumplir, ¿no? Y te dicen, bueno, si hay un retraso se debe a la mensajería, a los tiempos que estamos viviendo, etcétera, pero he recibido cosas más rápido de otros lugares de fuera, libros, etcétera, que cosas que vienen de San Cristóbal, por ejemplo. Entonces, tener como Perdón, y que nos Sí, gustaría ver los productos chiapanecos en todo el mundo de la misma manera, a la inversa, ¿no? si están llegando de otras Gracias. partes, nosotros podemos llegar a otras partes. Claro, esa Esto es la gran lección. Claro. Gracias, María. como enfocados a hacerlo de manera, ¿cómo se llama? Como muy local, cuando hay un potencial enorme en muchos productos que son sumamente atractivos para todo el mundo y que la gente además los está demandando, porque esta pandemia ha generado el retorno al origen, el querer consumir cosas, ¿no? Que están, el handmade, que está hecho a mano, que valoras la artesanía de barro, el que tenga este medallón incrustado, el hecho de tomarte tu café, por ejemplo, en una taza de barro, ese tipo de cosas se está poniendo de moda. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que todo lo industrializado significaba esa rapidez con la que vivíamos, el no valorar lo que tenías a mano, lo que realmente tiene importancia. Y junto con eso se estaban perdiendo todos los oficios, porque también hay estudios que dicen que la carpintería, todo esto que hacen los alfareros, la escultura, etcétera, todo por volverse seriado en un mundo tan rápido de vender. La ropa de Zara, por ejemplo, ¿no? Carísima la ropa de Zara contra un huipil hecho en telar de mano que lleva, ¿cuántas horas de trabajo te gusta? 140, 200 horas de trabajo. Irrisible comprar una prenda en 10,000 pesos y un huipil que está hecho a mano en 100 pesos. Claro. ¿No? Pues entonces, nos has hecho, perdón, María Cristina, nos has hecho un recorrido profundo de cómo está cambiando la sociedad, el mundo empresarial, la vida en general. Qué buena reflexión. Yo creo que esto nos da oportunidad de esta introspección para conocernos mejor y vernos lentamente, ya no a la velocidad de antes. Pero creo que le has dejado una pelota muy complicada a Horacio en el sentido de que él es especialista en innovación. A ver qué más nos puede agregar en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que el tema importante, como bien dice Nog y Cristi, es tenemos que repensar y volver justamente a entender cómo vamos a hacer las cosas distintas. En el tema de competitividad tenemos dos maneras o sea, a nivel de empresarialmente hablando. Uno, puedes disminuir los costos precisamente con los que tú estás operando y de esa manera, pues tú generas una eficiencia mayor. O la otra es, pues generas precisamente nuevos productos o nuevos servicios. ¿Qué es lo que yo diría acá? Tenemos que estar muy atentos a las tendencias, muy atentos a los cambios precisamente en los consumos de las personas. Por ejemplo, Cristi, fíjate, está en un espacio abierto en donde pues obviamente tiene área verde. Esa es una tendencia que está cambiando. Nosotros que nos dedicamos al tema del paisajismo, por ejemplo, las personas ahora se están dando cuenta que las casas son para vivirlas, para disfrutarlas. El área verde es un área adicional a tu casa. Y eso hace que las personas estén pensando o cambiando su decisión de compra en cómo van a ser los departamentos o las nuevas casas o los muebles o inclusive precisamente la parte de la operación, justamente de cómo va a convivir como familia. Y a eso le agregas precisamente temas distintos como toda la cuestión de los cubrebocas o el tema del gel antibacterial o el tema del cloro o el spray. O sea, se empezaron a generar nuevas oportunidades precisamente en cosas que antes ni siquiera las estábamos considerando. Entonces, yo sí creo que en donde estemos nosotros y el empresario que seamos, repensemos precisamente qué es lo que estamos haciendo, veamos y salgamos un poco fuera de la lámpara. Por ejemplo, si pensamos en el tema de agronegocios, la gente a lo mejor produce limón, supongamos, pues en Chiapas se produce limón. Bueno, pues hay una opción para poder producir un derivado de la cáscara de limón que se utiliza en perfumería. Entonces tenemos que pensar precisamente en cómo le damos justamente un valor agregado a las cosas, o inclusive la piña o los frutos cristalizados. Entonces empiezas a transformar justamente en distintas cuestiones.
Si te refieres, por ejemplo, a la parte de la construcción, te vas a dar cuenta que ya empiezas a utilizar las llantas para el tema del concreto, o ya existen distintos temas de innovación en cuestiones higiénicas, por ejemplo, que tú puedes utilizar. Pero eso está allá afuera. Ahora, al final hay otro tema que es importante para no dejarlo, que no quiero dejarlo de ir. Si salimos de Tuxtla, de Tapachula, de San Cristóbal o de Palenque y nos movemos unos kilómetros más, nos daremos cuenta que mucha población de Chiapas no tiene internet. Esa es una realidad en el estado de Chiapas. Hay un proyecto de la Comisión Federal en el cual pues, van a conectar electricidad precisamente, simplemente saliendo de Tuxtla rumbo a Raimundo Enríquez, y es una colonia de lo que es Ocosocuautla, pues hay las famosas antenas, internet satelital y esas cuestiones, pero es un tema que al final de cuentas, pues a veces nos limita. Y eso, el internet es un derecho en teoría para todas las personas, y que al final de cuentas tenemos que repensar cómo poder conectar o cómo podemos conectar precisamente, porque las poblaciones de Chiapas no solo son urbanas, hay poblaciones rurales, y si vamos a repensar o cambiar el modelo, tenemos que ir por ahí. Gracias, Luis. No, al contrario, muchas gracias a ti. Don Enoc, adelante en esta antiglobalización de la economía y el aprovechamiento de los recursos chiapanecos, o lo que quieras opinar, por favor. La identificación de esas macrotendencias que se han generado a raíz de la pandemia es lo que nos debe de importar en este momento. Y debemos de exigirle al gobierno que haga cosas básicas para poder avanzar en ese sentido. Por ejemplo, lo que señalaba Horacio, en el sentido de que haya internet en las comunidades rurales, es una cuestión esencial para poder avanzar en el proceso de comercialización y de impulso a las economías locales. Si no tenemos una forma de cómo comunicar los centros ecoturísticos, por decirlo de alguna manera, al mundo, pues nadie va a llegar, porque nadie va a poder hacer una reservación a esos centros ecoturísticos. Entonces sí es importantísimo que exijamos al gobierno que haya una conexión importante de internet en todas las zonas rurales. Perdón, yo te quisiera decir una cosa. No se vayan lejos, váyanse al mirador del Cañón del Sumidero. Suban al mirador del Cañón del Sumidero y no hay señal. Te puedes morir allá arriba, no hay WhatsApp, no hay nada. O sea, y estamos hablando aquí. O sea, y entonces al final la gente quiere la experiencia de poder compartir. Ah, pues estoy acá en Fregón y lo quiero compartir. No hay señal y estamos acá en el mirador del Cañón del Sumidero. No sé, Cristi, si quieres decir. Y hay toda una tendencia del redescubrimiento rural que podemos hacer los chiapanecos. Yo, por ejemplo, en los últimos fines de semana he redescubierto Berriozábal y me ha impresionado lo que he encontrado en términos de la belleza geológica y la potencialidad de hacer un parque geológico en la zona, es decir, un geoparque, en el que tengamos un centro de interpretación en donde unamos la gastronomía, la historia. Recientemente vimos en internet la historia de la finca El Suspiro, por ejemplo, con una tradición de inversionistas alemanes en la zona que yo desconocía. Esas cuestiones están a tiro de piedra, ¿sí? Podemos los tuxtlecos ir, consumir en el lugar, ¿sí? Generar economía local y ir avanzando en los procesos de reactivación económica. Y de la misma manera, pues vamos reforzando nuestro sentido de pertenencia. La economía naranja se encuentra desde el pintor, el arqueólogo. En este caso, tengo una pintura de César Corso que se denomina El Tenor, hecha con técnica propia de él, que es el pastel indeleble. Es revalorizar todas las cuestiones culturales de tal forma de que formen parte también de la estrategia de promoción y de complejidad económica del sector turístico del estado de Chiapas. Claro. Es importante también, en el 2017 tuvimos un temblor en el estado de Chiapas y hay iglesias que están todavía sin operatividad, hay haciendas, hay monumentos históricos, entiendo que hay
recursos que existían por el tema del Fonden, que ahorita no se han ejercido, pues es un tema de transparencia también, que al final impacta en el tema justamente de, pues esto es algo único, precisamente, porque bueno, la Catedral de San Cristóbal a lo mejor no, pues sí hay más catedrales, pero la esencia o la característica de la Catedral de San Cristóbal, o la Hacienda La Valdiviana, por ejemplo, en el Valle de Cintalapa, o inclusive algunos otros lugares no están siendo revalorizados como tal. Y pues es una cuestión de una estrategia precisamente para retomar el turismo rural. España es muy importante en turismo rural. Hay rutas, hay espacios, hay una profesionalización justamente en este sentido. Y bueno, toda la ruta del café, por ejemplo, que yo vi la entrevista que hiciste a la gente de Tapachula, en donde pues también está preciosa, pero también el camino luego se llena de hoyos porque es la época de lluvia y pues el turista, pues sí, pues le gusta la aventura, pero quiere descansar en un lugar limpio, en un lugar que esté básicamente con toda la cuestión de seguridad. Claro. Sí, sí, sin lugar a dudas. Les propongo algo, el tiempo se nos termina, unos 2 minutos cada quien, por favor, para lo que ustedes gusten como corolario de este programa. Creo que nos da para muchos más enseguida. A mí me han despertado el interés sobre varios temas y ya ojalá que acepten una nueva invitación. María Cristina, adelante, por favor, si quieres concluir. Ay, pues antes que nada agradecerte, Luis Armando, esta invitación. Para mí es un placer. Me mandó Enoch varios links de tus programas anteriores, los cuales me parecen con un contenido cultural muy elevado. Me parece que son programas que aportan, que abonan a la sociedad, y en esos programas me gusta participar mucho. Agradezco a Enoch y Horacio también por compartir conmigo este espacio. Y bueno, decir a toda la sociedad que nos ve que no hay que desesperarnos, que hay que ser positivos, que hay que ser optimistas. Es cierto, en Chiapas no la hemos tenido fácil, pero finalmente son las sociedades las que no la tienen fácil, las que logran alcanzar retas, metas y también sortear muchos desafíos, ¿no? Hay muchas áreas de oportunidad que hay que empezar a ver, como comentaba hace un momento, hay que empezar a ver las tecnologías, empaparse de ellas, aprender. Si ahora estamos en casa, siempre hay momento disponible para tomar un curso por ahí. Hay muchas ofertas de cursos para hacer e-commerce, para involucrarse un poco también en cómo hacer un sitio web de tu empresa, en cómo hacer una tienda virtual, etcétera, en cómo lograr esa parte de transformarte de ser una tienda física a un espacio, y además tratar de hacer una curaduría de productos importantes según tu sector, según tu giro, que puedas hacer, o de actividades alternas que puedas hacer, que puedan generar valor y además que puedan generarte ingresos en estos tiempos difíciles. Esto va a pasar, indudablemente. Deseo lo mejor para cada uno de ustedes, que podamos pasar con bien esta pandemia, que podamos después de todo esto hacer otro Zoom y decir, estamos aquí, seguimos adelante y seguimos en pie. Eso es primero que nada, la salud de los chiapanecos, que evidentemente es prioritaria en estos momentos, que los reportes que sean es de que los casos van en descenso, que hay menos contagiados, que la gente está cuidándose, que está siguiendo los protocolos, que está usando cubrebocas, que está contribuyendo de manera responsable, ¿no? Para que pronto podamos salir esto, en vez de ser que seamos un estado ejemplo. En ese sentido, me parece que va a ser algo muy importante para poder avanzar a la siguiente parte. Si somos un estado de ejemplo, lo primero, nos estamos cuidando, los decesos y los contagios están bajando, la gente indudablemente de fuera va a tener la confianza para venir a Chiapas a seguir turisteando, a seguir comprando cosas, y mientras tanto los de acá poder vender lo que tenemos, lo bueno que tenemos, las cosas de calidad que hacemos a otros lados de la República, y estar reactivando la economía en ese tenor. Muchas gracias. Claro. No, al contrario. Yo quisiera Horacio. decir, usemos cubrebocas. Si te cuidas tú, me cuido yo. Eso sería mi mensaje. La segunda es, si tenemos que salir, salgamos con las medidas, trabajemos, no tengamos miedo, nos cuidemos precisamente y sigamos precisamente viendo oportunidades. O sea, al final nos unamos a organismos, instituciones, hagamos conectividad, utilicemos las redes sociales, nos preparemos precisamente para poder sacar lo mejor, porque siempre van a haber oportunidades. Y al final de cuentas,
si somos positivos, pues vamos a poder tener una opción y una solución. Muchas gracias. Al contrario, don Enoc, y muchas gracias por ayudarme con estos magníficos invitados, ¿eh? No, gracias a ti en primera instancia, Luis Armando, por la invitación a participar Entre Tejas, a María Cristina y a Horacio, quien aceptaron la invitación de estar acá con nosotros. Y pues creo que ya los dos dijeron en gran parte el mensaje, pero yo quiero recordar que así como los biólogos dicen que la vida en el planeta es muy resistente, ¿sí? Y a la vez muy frágil, de la misma manera, la vida de las empresas es muy resistente y también puede ser muy frágil. Las empresas pueden quebrar fácilmente, pero sin embargo, se puede generar una economía a partir de la incipiente actividad económica que todavía quede en el estado de Chiapas. Entonces, le echemos muchas ganas, seamos positivos, vamos a salir adelante, usemos cubrebocas y nos vemos cuando esto haya pasado. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Claro que sí. Pues muchísimas gracias en verdad a ustedes y gracias a quienes nos acompañaron en esta edición de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Gracias. Mucho, por supuesto. Un placer, bye. Hasta luego.